Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una entrevista. Esta es realmente muy importante para nosotros, para el país. Estamos con el constitucionalista Mauricio Gaona, abogado. ¿Cómo es su título, Mauricio Gaona? Bueno, yo soy un Oppenheimer Scholar en Norteamérica y un O'Brien Fellow. Eso es Derecho Constitucional y Derecho Internacional. Muy bien. Me acompaña Daniel. Daniel, hola. Es que quería preguntarle, ¿hace cuánto usted no venía a Colombia? Tengo entendido que hace como 30 años o cosa por el estilo. No, tampoco, estoy más joven. Eso ya es mucho. Pero digamos, a Bogotá, unos 19, 20, y a Medellín, sí, no, hacía 25 años que no visitaba esta tierra tan hermosa. Porque además usted se fue de este país, yo no sé si con dolor o con rabia en su corazón, por todo el episodio de su papá. Yo leí, alguna vez usted contó hace muchísimos años, tal vez desde que estaba en Colombia, que días antes de la toma del Palacio de Justicia, su papá Manuel Gaona Cruz, que pues lo hemos venido descubriendo también por usted como el gran hombre que era, los llevó a usted, los hijos, usted no sé cuántos años tenía, era un niño prácticamente. 10 o 11 por ahí. 10 o 11 años, que unos días antes los llevó a recorrer los lugares donde él había estudiado. A mí me pareció esa imagen impresionante, los llevó al colegio, a la universidad y allá les dio ciertas lecciones de vida. ¿Cómo fue eso? ¿Qué recuerda de ese episodio? Pues yo creo que él tuvo dos reacciones hacia el final. Lo que pasa es que cuando Pablo Escobar le mandaba esas cartas, pues la primera le decía que, entre comillas, y así está en la carta que se le entregó a la Comisión de la Verdad de Colombia, en la extradición usted es el responsable más importante, y desarrollaba todo por qué y qué le iba a pasar. Mejor dicho, Manuel Gaona Cruz era el principal enemigo, entre comillas, de la institucionalidad, por parte de la institucionalidad de Pablo Escobar en ese momento. Claro, porque él lo llamaba también el cerebro de la extradición. Es que mi padre desarrolló una tesis que no existía en Colombia, que se llamaba la tesis intermedia. Básicamente decía que con base en los artículos 5 y 11 de la Convención de Viena, la Ley de Tratados Internacionales, una vez un Estado hacía un canje de notas diplomáticas, como ocurrió entre el Departamento de Estado y la Cancillería colombiana en esa época, el tratado tenía efectos legales. Y ya para analizar la constitucionalidad, y por eso se llama intermedia, metió derecho colombiano, una vez el presidente firmaba una ley aprobatoria del tratado, el tratado se desnacionalizaba. Esa era la palabra que usaba Manuel Gaona Cruz. Esa tesis de mi padre la apoyaron los otros magistrados de la Sala Constitucional, que en esa época era como la Corte Constitucional. Eso significaba extraditar a Pablo Escobar, que era lo que él quería evitar a toda costa. En la lista de extraditables era como de 100, y él, obviamente él era de los primeros. Entonces, una vez ellos decidían eso, pues eso ya pasaba a la sala penal y comenzaban a extraditarlos. Entonces, esa tesis era pues terrible para Pablo Escobar, obviamente, porque era no solo el primer extraditado, sino que también estaban amenazando pues el negocio más rentable de la tierra. De acuerdo a los organismos de inteligencia de la época, en noviembre del 85, el que más hacía dinero era el cartel de Medellín. Entonces, no solamente era él, sino todo el negocio se le podía caer. Entonces, tu papá, ¿qué día? Como octubre, en octubre les hizo ese paseo. No, lo que ocurrió es que la segunda carta, y precisamente ahí están en los documentos, Pablo Escobar le dice: no admitimos a que salga a defender tesis distintas, se refiere a esta. Y él fue el que puso la demanda. Pablo Escobar puso la demanda con su abogado como en junio de 1985. Y comenzaron las amenazas. Para hacer la historia corta y para llegar a ese punto, la última amenaza de Escobar fue un sobre, pero cuando mi papá lo abrió, eso llegó como el viernes. Sí, nosotros llegamos del colegio como a las 5 de la tarde y esa carta se la vimos a mi papá como a las 7 de la noche. Y él abrió el sobre y en el sobre solo había una hoja blanca y un escapulario, nada más. No había nada. ¿Y ustedes estaban ahí cuando él lo abrió? Mi hermano mayor estaba ahí y obviamente yo no vi el sobre, pero sí vi la cara de mi papá desde lejos. La reacción fue... le dio un golpe al escritorio y se puso a escribir. Y se puso a escribir y de verdad se puso a escribir desde esa hora como hasta las 4 de la mañana. Iba y dormía y uno se levantaba y él tenía esa máquina Olivetti y esas grandotas de porque metal. Porque sonaba, es decir, toda la casa estaba las teclas ahí sonando. Pero uno se dormía con el traqueteo y paraba por unas horas. Y después apenas estaba amaneciendo otra vez el traqueteo. Entonces estaba escribiendo su ponencia de extradición.
Entonces creo que le dio más rabia. Eso lo insufló. Sí, como que él ya sabía que el tiempo que le quedaba era este. Sí, naturalmente escuché que mi mamá y papá conversaban, ¿no? Pues obviamente eran muy, muy fuertes esas conversaciones, muy, muy emocionantes, porque mi mamá quería que nos fuéramos y él le decía que tenía que terminar esto. Entonces al final llegaron al acuerdo de que, pues, que una vez firmara la ponencia y quedara en efecto, pues nos íbamos para Francia. Pero le decía, hay que hacer esto, nadie más va a hacer esto, entonces hay que hacerlo. Entonces, ya llegó en un momento que debió haber pasado algo en su mente, pienso yo, en ese sábado, ese domingo, porque el domingo paró de escribir, creo que ya estaba terminando. Y entonces le dijo a los escoltas, quiero llevar a los muchachos a hacer un recorrido. No, entonces no se puede. O sea, eso no estamos autorizados, es que no le estoy pidiendo autorización. O me siguen o me voy solo. Entonces ellos iban a llamar en esa época que era... El DAS, tal vez. Maza Márquez era el que era el director. Por P2. Sí, y por fuera estaba la policía cuidando la casa y por dentro era el DAS. Entonces nos salimos y bueno, y fuimos a la casa donde se conoció con mi mamá, donde crecieron juntos, porque pues allá fue donde ellos eran vecinos. Entonces donde comenzó su historia, nos llevó al colegio Camilo Torres, donde había estudiado, pero claro que al principio pues... ¿Entiende? Uno es muchacho, como que todavía no... No dimensionabas claro, lo que al principio pasaba. pensábamos que era un paseo. Ajá. De domingo, como no salíamos, no podíamos salir. Incluso jugábamos fútbol en la sala, porque no podíamos salir. Entonces, sí, esto está como raro, pero ya después ya vimos las lágrimas de mi mamá en el carro y esto ya se ponía como estresante. ¿Qué está pasando acá? Y él les iba contando la historia de su vida mientras iban visitando los lugares. Sí, las dificultades que tuvo y cómo hizo frente a esas dificultades. Pero estaba también muy desconectado, como emocionalmente desconectado. Como que ya estaba ido. Sí, como que ya había asumido una... Y después ya nos llevó, fue a la universidad externa donde dictaba clase, pero estaba cerrada, entonces caminamos por los jardines. Y bueno, ahí nos explicó varias cosas, nos dijo cosas que uno de pelado pues como que no entendía mucho a qué se refería, pero él decía siempre que después lo íbamos a entender. ¿Y te acuerdas de algo de lo que te haya dicho en ese momento? Sí, había una de las cosas que más a él le gustaba siempre decirnos era cuando caminábamos por la calle, sobre todo en avenidas largas. Esto lo habíamos hecho en la costa en los viajes, pero lo volvió a repetir. Y eran los símiles o las comparaciones que hacía entre lo que él llamaba el camino de la vida, para él, o la ruta de la vida. Entonces, él decía que que la vida era como una carretera de doble vía y que uno tenía que saber caminar en esa carretera para tener una mejor vida y podía llegar más lejos si sabía caminar, pero que lo importante era tener esta idea presente, que había que seguir caminando, no importa si estaba haciendo sol o lluvia o había una tormenta, lo importante era seguir caminando y que cada persona se fijaba la distancia de su ruta, algunos caminaban menos y otros más lejos, pero que siempre tuviéramos en cuenta que los carros eran como los problemas y para que uno no lo golpearan los problemas tenía que caminar de frente a los carros que venían, no de espaldas, porque los podía golpear los problemas. La segunda cosa que nos decía es que no nos preocupáramos, que no importaba qué tan grande fuera el carro, un camión o un carro pequeño, tarde que temprano iba a pasar si seguíamos caminando. Y que aunque estuvieran varados en la ruta, como los grandes problemas, después yo entendí ese símil, si uno sigue caminando, los va a pasar. Entonces eran como explicaciones de esa naturaleza, como preparándolos para lo que venía en la vida. para cuando él no esté. Ajá. Esa fue mi... Eso fue un domingo. Eso fue un domingo, pero ya lo más fuerte obviamente fue al regresar a la casa, cuando nos dijo que nos encargáramos de mi hermana, que tenía 10 meses, que la cuidáramos. Entonces, fue otro. Entonces tú tenías 10 años. En ese momento que tendría unos 21 mentalmente, porque me sacó de la niñez o de la adolescencia. Pero físicamente, pero biológicamente tenías 10 o 12. 10 o 11, pero mi hermano mayor sí tenía como 13. Obviamente a mi otro hermano no lo metió en esa parte de la charla, que era menor. Pero sí, obviamente, pues, que él no iba a ver crecer a su niña, eso fue lo que nos dijo. Y esto sucedió un domingo y el asalto al Palacio de Justicia fue el martes. El lunes fue festivo. Aprovecharon para cambiar la guardia. Él cuando llegó el martes a la corte notó el cambio. Se lo comentó al doctor Reyes y el doctor Reyes también se comunicó así es porque este cambio, ¿dónde está la guardia? Y eso en Colombia pues las cartas yo imagino que se demoran en responder y al día siguiente, el miércoles ya fue el asalto.
Entonces, además él regresó el martes muy temprano. No sé si habrá sido una premonición o qué, pero llegó más temprano que de costumbre, en la tarde muy temprano, a estarse con mi hermana y con nosotros. Usted se convierte en abogado y uno ve grandes juristas de este país, Reyes, Manrique, usted, ¿cierto? Vienen de ahí, decidieron seguir el camino de los padres pese a todo, y usted hace 25 años se va después de trabajar en la fiscalía un poco decepcionado por este país. ¿Cómo fue ese camino para estudiar y después irse del país decepcionado? Porque cuando lo asesinaron a él, bueno, es que no era solo eso, uno de sus mejores amigos era Rodrigo Lara Bonilla, porque ambos habían estudiado en Francia, y él iba mucho a la casa, tenía muchas reuniones, etcétera, con los magistrados de esa época. Había como un combo muy interesante, unas tertulias muy interesantes entre ellos. Entonces, cuando mataron a Rodrigo Lara, que fue como unos meses antes que se tomaron el palacio, un año antes, eso le dio muy duro a él. Y después, cuando yo crecí, obviamente vi lo de Luis Carlos Galán Sarmiento, quien también estuvo obviamente en el funeral con nosotros. Pues en todos esos crímenes lo que yo noté es que nunca había verdad, era solamente cuentos y como que le daban más el micrófono a los que habían cometido los crímenes. Entonces Pablo Escobar sacaba cartas, o el M-19 nos decía cómo habían ocurrido las cosas. Y naturalmente pues eso creaba una indignidad. Incluso los del ejército también tenían... Indignación profunda, absolutamente, es decir... Sí, una indignación profunda, y además... La narrativa en manos de los criminales. Y también el ejército obviamente cometió esos excesos tan brutales y ninguno reconocía nada. Entonces yo sentí como joven que era como, entonces fue que se cayó en la escalera, o se enterraron las balas, o cómo fue, porque ninguno, yo no fui y yo tampoco, y los dos como héroes. Entonces esto hay que investigarlo, pero obviamente había que aprender derechos humanos, porque era una violación de derechos humanos. Y entonces me puse a estudiar derecho por eso, me fui a Francia, a Italia a trabajar. Usted estudia derecho para buscar justicia. Para buscar justicia, para saber qué pasó. Me interesaba más eso, y también por todo el conflicto colombiano de derechos humanos. Sí, y entonces ahora uno de pronto lo ve, ya para saltar al presente, a la coyuntura, lo ve usted dando desde la norma, desde la ley, desde la Constitución, una batalla también muy fuerte frente a quienes quieren, ya desde otro punto de vista, tomarse la democracia, por decirlo de alguna manera, o más que tomársela, sabotearla, acabar con la democracia. Por momentos, ¿no le parece que está haciendo el mismo papel que hizo su papá en ese momento, como enfrentando a unos poderes muy complejos? Pues sí, tal vez es una ironía. Un gran escritor decía que un hombre no puede escapar de su destino hasta que se revela otra vez consistentemente. Yo la verdad pues no es intencional, eso fue más bien accidental, tuvo que ver con este debate. Yo estaba haciendo mis cosas y... ¿O está en su destino y en su genética? Pues lo que pasa es que... Usted le sale a Montealegre, ¿no? Es que Daniel dice algo muy importante y no, solo voy un segundo para mostrar por qué pasa eso. Es que cuando yo estaba de asesor del fiscal general de la Nación, en el tema del sistema acusatorio, apasionado para mí, pues me parecía apasionante traer eso, todo ese sistema. Y después pasé a ser Contralor Nacional Delegado, a investigar corrupción, entre eso el Congreso, Presidencia, o sea, donde las cosas son más... Entonces, sobre todo, pues ese tema de investigar corrupción me dejó a mí la sensación de que Colombia es muy corrupta. Es un estado terriblemente corrupto, y que por más que uno le diera, yo solo era sacando investigaciones, y eso no llegaba sino más y más y más y más y más. Entonces era de nunca acabar. No, digamos que no veía que pudiera hacer un cambio real solamente ocupando un cargo y investigando unas cuantas personas y mandándole al fiscal general y al procurador para que los investigue y los lleve a las cárceles. Entonces aquí hay que hacer algo más profundo, y por eso la academia fue para mí el camino de tratar de escribir, de tratar de llegar e influenciar de pronto más personas que una pequeña investigación. No sé si me va a entender. Y ahí es donde me metí por acá, estoy en lo mío, me mandan una consulta sobre el decretazo del gobierno, y yo solamente... Ese finalmente se cayó, se cayó. ¿no? Es que aquí pasan tantas cosas que a nosotros se nos olvida todo lo que va pasando. Afortunadamente el Consejo de Estado escuchó, yo les mandé un mensaje y también les hice una reflexión constitucional de por qué esto era inconstitucional. Creo que el debate sirvió para que
Pero mire etcétera, lo que nadie usted pasara dice, eso. que de pronto se dio cuenta que no era por ahí, pues que ahí no se iba a solucionar nada denunciándola. Pero en el fondo lo que hemos visto es que sí han servido muchas cosas, es decir, que muchos de los intentos, gestos autoritarios del gobierno, pues por personas como usted, por los consejos de Estado, por los tribunales, por periodistas que investigan, pues sí se ha logrado frenar algo. Pero quería ya meternos de lleno en lo que se nos viene para Colombia, que usted, pues dentro de lo que ha estudiado, ha hecho, nos ha dicho en otras ocasiones, temas comparados, ha comparado situaciones de gobiernos de otros países y ha podido entender que existe una ruta muy similar de los países que se convierten en dictaduras. Y usted muestra cómo Colombia, pues o lo ha dicho con cierta urgencia y cierta alarma, cómo Colombia está dando los pasos para convertirse en una de esas nuevas dictaduras, que no son con fusiles ni con botas militares, sino con este tipo de dictadores que ahora se están dando en el mundo. Como dictadores desde las leyes, cambian la ley para no quedar como dictadores y se vuelven como dictaduras soft. Pero entonces, como en esta coyuntura en la que estamos, de electoral y todo, ¿usted cómo ve su análisis, el análisis que usted ha venido haciendo sobre el riesgo que está corriendo Colombia? ¿Cómo lo ve en próximos a la primera vuelta electoral? Pues tal vez, lamentablemente, confirma mi predicción, que tal vez con Daniel hicimos una entrevista hace más de un año o algo así. Le dije que era el año más importante para la vida republicana de Colombia. Ese fue el titular. Y la verdad, creo que me quedé corto, porque no creo que se trate de elegir un presidente, sino se trata de determinar si eligen el último presidente. Porque en este caso estamos ya no hablando de cambiar unos artículos de la Constitución, sino que si pasa como lo propone el gobierno, es pasar de la democracia a la dictadura constitucional. Y ese punto es cierto, ambos ponen un punto muy importante. De un lado es que es cierto, no es el fusil lo que se utiliza como en el siglo XX, pero ahora el arma es la Constitución. Se dobla la naturaleza, la interpretación de la Constitución, y de hecho es el arma que se utiliza para imponer la dictadura, porque naturalmente llega un límite en el cual las leyes cumplen un rol. Por eso yo he dicho muchas veces que el carácter de los líderes se une al destino de las naciones para bien o para mal. Me temo mucho que en este caso sea para mal. Existen líderes que han inspirado a las naciones y las han hecho grandes, y existen otros que las han destruido. ¿Usted se refiere a Gustavo Petro? Sí, naturalmente, pero no es el único. El caso de Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Ferdinando Marcos, el mismo, es decir, si vamos hasta el África, etcétera, los ejemplos son muchísimos, Camboya, etcétera. Podemos ir por muchos países y vemos estos personajes a través de la historia, que son pequeños ante el momento y las necesidades de su pueblo, y que las utilizan realmente para llegar al poder, y una vez están en el poder, no para resolver los problemas de la gente, sino para resolver sus propios problemas y aspiraciones personales y quedarse con el poder. Entonces es el poder por el poder, no el poder para el pueblo. Y usted que ha visto los otros, es realmente como extraño que las sociedades se parezcan tanto. Es decir, usted es como si fuera un modelo de un tipo de personajes ambicioso del poder que ve la manera de cómo quedarse en él. ¿Es muy parecido o sí tiene diferencias? Pero las diferencias, uno puede variar en el cuadro psicológico del líder, y el código cultural y sociológico de conducta varía un poquito, pero no mucho. Eso es lo sorprendente. Hay siempre, obviamente, unas deficiencias en su temperamento, una inestabilidad, una inmadurez. Eso es un común denominador, una inseguridad tremenda, y eso lo muestra al final más autoritario. Pero es que el autoritarismo no se hace, lo permitimos, y es un defecto del populismo. Es decir, el populismo es la primera fase. Entonces, de lo que se trata el populismo es muy simple, es de alterar la percepción del votante, suministrando un culpable y una solución simple para un problema complejo. Y siempre ocurre que la complejidad del problema se superpone a la simplicidad de la solución. Cuando eso pasa, el votante recupera
su percepción, que estaba alterada por mucho tiempo, particularmente en América Latina. Como un ejemplo, danos un ejemplo de será cómo... la desigualdad, ¿no? Es como común entre todos los ejemplos que usted ha puesto. Todos dicen, somos un país desigual y yo traigo la solución para la desigualdad casi automática. Claro, uno puede escoger un grupo de una población que ha sido olvidada, y es que la hay. Aquí hay responsabilidad no solo de la izquierda, también de la derecha. O el tema del esclavismo, es decir... Olvidarse de los pobres. Un país que tiene 21 millones de pobres, ese es un problema que va a regresar en forma de violencia o de estos líderes. Normalmente está regresando en forma de populismo. Entonces, simplemente se señala a la clase que está más favorecida o que estuvo en el gobierno pasado, se consigue un culpable y la solución es cualquier cosa. Vamos a hacer como decían, vamos a hacer un tren en el Darién o cualquier pendejada que quieran poner, perdonen la expresión. No importa la propuesta, es simplemente la simplicidad. Y simplemente lo que se le está diciendo... Es simplemente ganarse la narrativa. Sí, yo soy el que está en contra de estos señores y a favor de estos pobres, así en la realidad no resuelva nada, pero simplemente al identificarse con ellos... Claro. Y genera una simpatía y una empatía intelectual y social y cultural, porque le dice, yo soy usted también, yo he estado ahí, lo comprendo, a los dos nos han hecho esto. Aunque el líder esté tapado en dinero, etcétera, pero él sabe cómo presentarse, yo estoy con usted y somos ambos, estamos sufriendo mucho los dos. Entonces, ellos son los que nos han hecho esto. Una vez, obviamente, esas narrativas nunca duran, porque obviamente la complejidad del problema pues lo absorbe. Imagínese, usted va a resolver un problema subiendo el salario, ya se resolvieron todos los problemas, entonces después salen los otros diciendo, no, al contrario, que uno más grave. Pero cuando eso ya ocurre, cuando llega la pobreza, la gente, ¿qué pasó? Pero luego no subió el salario. No, es que eso no era una solución, eso antes trajo más problemas. Ahora sí todos comienzan a recuperar porque ya no hay empleo. Como subieron el salario, las compañías no están contratando y dicen, eso es un país muy caro, yo no invierto allá, yo me voy para Panamá, gracias, nos vemos. Entonces cuando pasa todo eso, dice, bueno, sí, subieron el salario, pero no hay mucha gente empleada. Uy, también el déficit fiscal subió. Uy, entonces el gobierno ya no puede hacer otros programas. Y comienzan a salir todos los problemas de verdad, la complejidad se sobrepone a la simplicidad. Cuando eso ocurre, el líder pierde la posibilidad de seguir manipulando la percepción del votante. En ese caso ya pasa a ser un autoritario, que es la siguiente respuesta. Y porque las personas que interpretan... Tiene que dar un salto el líder para poder contener a la población que ya no se le va. Y a los críticos, que suele ser la prensa. Por eso la prensa siempre es la primera que ataca. Luego las cortes. Porque las cortes es el control institucional, que no le dejan hacer lo que quiere. Recuerdan, aquí hay una constitución, no se puede. Y el otro es la prensa, que es la primera que se despierta. Le dicen, no, pero usted había dicho que esto se iba a hacer y ahora está haciendo esto otro. Entonces comienza ataques directos, ya sea a magistrados, periodistas o medios. Comienza a verse esa exhibición autoritaria del poder. Eso se ha visto en todas partes. ¿Cuántos países usted ha evaluado? 39. En 39 países y más o menos el patrón es el mismo. Es el mismo, hay una diferencia, algunas veces se ven diferencias antropológicas y otras culturales en el vocablo y las expresiones que se utilizan. Algunos usan un poquito más la religión, como en Asia, algunos usan más la raza, como en el África, y otros usan más el odio de clases, como en Latinoamérica. Pero más allá de esas variaciones, más o menos ese es el objetivo. ¿Y Colombia comparado con Venezuela, usted como que lo ve en qué punto está? Es tal vez el ejemplo más cercano, porque Colombia está más adelantada en un punto, y es que a diferencia de cuando Maduro ganó en 2013, en este caso ya hay una propuesta de Asamblea Nacional Constituyente, primero le decían popular, ahora nacional, con una propuesta muy delicada, y ya está en el Congreso, en el nuevo Congreso que eligieron los colombianos, y esa es la primera decisión que tiene que hacer ese Congreso con ese nuevo presidente. Claro, que la convocatoria, el comité que convoca, lo acompañó el ministro de Trabajo en nombre del gobierno al final del año pasado, ¿no? Y las medidas autoritarias las estamos viendo todos los días, estados de excepción, más medidas populistas como subir el salario, prometer cosas que no son posibles, pero desde el punto de vista político y coyuntural funciona. Y similar hizo Maduro, solo que él le subió el salario a las Fuerzas Armadas únicamente para ganar la lealtad, porque la necesitaba en el momento final de fuerza, cuando la gente se despertara y saliera a las calles, no más, pues ya tengo aquí la gente organizada. La segunda es que también se hacen promesas de contratos, etcétera. Entonces se combina el populismo con el autoritarismo, estamos en esa fase.
Y Ya con la la compra de asamblea- conciencias, de algunas conciencias. Sí, porque pues obviamente es, por eso siempre digo el carácter de los líderes, no solamente el líder de líderes, sino los líderes de cada sector, líderes de prensa, líderes en las cortes. Cada persona va a tener un momento en que se tiene que definir quién soy yo y lo que yo haga puede afectar a mi país de una manera u otra. Ustedes lo deben saber desde cómo editorializan o cómo escribe una columna, cada persona sabe qué está haciendo, está asumiendo una responsabilidad histórica. Lo que estamos viendo ahora es que Petro está cosechando haber subido el mínimo, haberle subido el salario a los militares, a los policías. Eso está generando unas cosechas. Vemos un tipo con una popularidad importante para el fin de su gobierno. Pero entonces, ¿usted cuándo cree que eso se va a quebrar y que vamos a empezar a ver los resultados o las consecuencias negativas de eso? Ya las vimos porque, a pesar de que algunos denunciamos la inconstitucionalidad del decretazo, o varias veces de la Asamblea Popular Constituyente, pues lograron inscribirla, es una realidad y esto ya no es una tesis. El siguiente paso, como ocurrió en Venezuela, es pasar esa Asamblea Nacional Constituyente, con una cosa, y por eso digo que son iguales, porque allá también era Asamblea Nacional Constituyente original, es decir, esta es la más peligrosa, solo tiene dos límites en el proyecto, si ustedes lo leen. Uno es el respeto de los derechos humanos y otros que tienen que ver con representación parlamentaria. Pero no hay más. Y estas asambleas que no tienen límites, sobre todo derechos humanos que ya están incorporados en el derecho internacional público, esa garantía no se necesita porque los derechos humanos no son los que dicen la Constitución, es la que dicen los tratados internacionales. Casi que lo diga es casi Sí. absurdo. Sí, Pues, solamente es para... como que nosotros vamos a frenarnos en esto. Sí, igual no tienen que hacerlo porque ya está en el derecho internacional público. Pero como no hay límites, fíjese lo que hizo la Asamblea Constituyente en Venezuela. Ellos pueden cerrar congresos, ellos pueden destituir funcionarios. Cerraron la Asamblea Nacional Legislativa, que es como el Congreso en Venezuela. Destituyeron a una chavista, que era Luis Ortega. La sacaron de la oficina, la fiscal general de la Nación. La última que dijo, no, esto ya va muy lejos. La Asamblea, destituyen. Pueden llamar. Crearon un Tribunal Supremo nuevo. Claro, absolutamente, cogiendo la jurisprudencia del otro que ya lo tenían también controlado a través de nombramientos. Y la otra cosa es simplemente porque en la propuesta que tiene el gobierno vamos hacia la tesis del poder unificado, es decir, que la mayoría del Congreso debería representar la mayoría en la presidencia. O sea que el Congreso se convierte en un departamento administrativo de la presidencia en la práctica. Eso dice la propuesta que se está... La propuesta habla de que hay que eliminar el bloqueo institucional, es decir, la oposición. Pero la oposición no es una causa para reformar una constitución, es una garantía para protegerla. Y lo que nos están diciendo es que aquí ese es el motivo principal para reformarla. Y nos dicen de los derechos que no funcionan. Pues claro, no funcionan porque estos no me dejan hacer los derechos que yo creo que son los derechos. Están materializando el discurso que Petro ha dado en estos 4 años, y es que siempre se ha prefijado un enemigo en el Congreso que no permite que el pueblo tenga los derechos que él cree que debe tener o que debe tener. O dicho de otra manera, es que el Estado tiene que responder al capricho de él. Es decir, que no hay un debate, que no hay una construcción colectiva, sino que es lo que él diga. Lo que a él le parece. El pensamiento único. Y eso viola principios constitucionales primarios, porque la otra tesis, tal vez en un debate que hicimos hace un tiempo con el ministro de Justicia de aquel entonces, la tesis que más me preocupaba era esa de que él es la suprema autoridad administrativa. Y a través de una interpretación que hacía de la jurisprudencia original de los Estados Unidos que creó el control constitucional difuso, presentar que se podía por vía de excepción de inconstitucionalidad, terminaba siendo también la principal autoridad constitucional. O sea, estaba por encima de todos. Si eso es así, un superpresidente, o sea, un hiperpresidencialismo, pues una vez controle al Congreso, pues también controla las Cortes, porque ¿quién nombra a los magistrados del Congreso? Entonces, a través de las ternas, el poder de nominación terminan infiltrando la otra rama. Y en ese caso, la Constitución ya no es la norma de normas, sino la norma de normas es la voluntad del gobernante. Eso es dictadura constitucional. Y a lo que estoy diciendo, y le he dicho varias veces a los colombianos, no van a cambiar el régimen constitucional, no van a cambiar unas normas de la Constitución, van a cambiar el ordenamiento constitucional que es el que la sostiene. Lo que llamamos Los nosotros aquí valores. la arquitectura y el sistema de pesos y contrapesos. Exacto, entonces ya no va a haber principio de separación de poderes, porque ¿cuál separación de poderes si el presidente es el que dice que se hace? ¿Quién lo va a controlar? ¿Las cortes que él nombró? ¿Las cortes de bolsillo? No. Entonces se vuelve incontrolable. Y además de eso, el otro punto que está citando es que si él es la norma de normas, entonces también está rompiendo el principio de primacía constitucional, se acaba. Ya no hay primacía constitucional, es la primacía del gobernante. Entonces, cuando uno rompe esos principios,
pues se llama Constitución, parece Constitución, pero es solamente un manual que esta persona va a desarrollar para llegar a ser un dictador. Yo de hecho estoy trabajando ahora en varios años, realmente llevamos en este trabajo con el Grupo Planeta para presentar esto como más claro. Un libro que va a lanzar, Un libro que viene pronto. ¿Cómo se va a llamar? El No, título, ese no el título todavía, se lo debe. Se lo debo porque eso es algo que hay que trabajar con Planeta, pero tiene que ver con este tema y con tema de dictadura constitucional. Yo hace un tiempo escribí un artículo que se llamaba Democratic Blending para el Journal de la Universidad de Columbia. Como mezcla democrática. Exactamente. Y ahí desarrollamos varios casos de varios países y mostrábamos cómo en la diferencia en el siglo XXI a las del siglo XX es como aquí ya no se usan las armas, sino la principal arma para llegar a doblegar al Estado de la eso Constitución. siempre termina mal. ¿En las que usted ha estudiado siempre termina mal o no termina mal? Pues se pierde una generación por lo menos. Y miremos nada más lo de Venezuela, ya han pasado cuántos años desde que Chávez 25, llegó. 30 años. Ortega va para la cuarta reelección. Entonces en Nicaragua. ¿Y cuántos años pasaron en Filipinas? ¿Y aquí, ¿O cuántos años? Y Camboya duró casi 40 años en el poder y la esperanza de que lo iba a entregar y se lo entregó al hijo. Y en esos ejemplos usted está poniendo de todo, de derecha y de izquierda, porque en Asia, Filipinas es de derecha, por ejemplo, claro. y aquí es de izquierda. Este no es un tema de ideologías, es un tema de... y eso, Se visten de ideología, pero en realidad son los Es la mismos misma. populistas, son los mismos la ideología populistas. es la herramienta. Sí, la ideología es una de las el discurso para hacer simplificar el discurso. Porque de todos modos en los sistemas electorales del siglo XXI, sobre todo en los últimos años, lo que gana es el discurso de odios al final, porque la gente no vota con razón, sino con emoción, incluyendo el miedo, o principalmente el odio. Entonces, sí, a mí no me gusta esta persona, pero es que ese yo lo odio. Ese es mi voto. Y entonces, imagínese usted contratar una niñera para sus hijos así. Pues no me gusta esta, pero es que esa me cayó tan mal. Entonces, No, al médico. Y después que le lo- pasa algo a los niños y dice, ay, sí, tal vez he ido a pensarlo mejor. Entonces es lo que, Peor es el lo que médico, pasa. si uno elige el médico porque el que le pareció más chévere. Pero venga, le iba a preguntar, eso en la coyuntura actual de Colombia, la posibilidad de que, porque Iván Cepeda, el candidato del petrismo, pues ya ha dicho que él apoya la Asamblea Constituyente y que van a hacer la Asamblea Constituyente. ¿Usted cree que si no supongamos un escenario, si gana Iván Cepeda, vamos en ese camino que usted acaba de escribir? Si no gana Iván Cepeda, ¿cree que ellos tienen alguna posibilidad de hacer pasar esa Asamblea Constituyente? Es más difícil porque el presidente de todos modos, así sea independiente del Congreso, siendo de la oposición, así que aun cuando la minoría mayoritaria sea el pacto histórico, que son 25 escaños de todos modos, el presidente puede ejercer una dinámica diferente con, por ejemplo, el Centro Democrático u otros partidos, para que esa dinámica haga que ese proyecto se caiga, porque el poder del Estado de la contratación es muy grande, eso no lo tengo que decir, ya ustedes como periodistas lo saben, lo que en Colombia llamamos la mermelada, pero una mermelada distribuida por el mismo partido, cuando ya existe, cuando la constituyente no la tiene ni que escribir, ahí está en Congreso esperándolos en el escritorio y tiene la mayoría dentro de los partidos, que es el pacto histórico, la mayoría minoría, pues ya no es una hipótesis, es una realidad y puede ocurrir naturalmente, y ellos están convencidos, y en eso no creo que el candidato haya sido hipócrita, o sea, uno lo puede criticar, pero está diciendo lo que él piensa. Yo quiero cambiar el Congreso. ¿Y usted cree que ese candidato tiene posibilidades de ganar? Me ha parecido cuando lo oigo hablar. ¿En la primera o en la segunda vuelta? No, pues de entrada. Iván cree que gana en Cepeda, la ¿usted cree primera? que él gana en la primera? ¿Usted cree que Iván Cepeda gana en la primera vuelta? ¿Quiere que le diga eso? Bueno, pues a mí los números no me están cuadrando. Los números optimistas que hay en la derecha no me cuadran. Los entiendo, pero me parece que responden más a las aspiraciones y a las emociones que a la realidad. Yo pienso que... ¿De qué números nos está hablando o qué análisis ha hecho? Pues porque él demuestra una propensión estadística inclinada, progresiva, ha roto varias veces el techo estadístico y cada vez que lo hace dicen, ese es su techo, otra vez ese es su techo. Bueno, cuando uno rompe el techo 4 veces, ya hay una inclinación directa A seguir rompiéndolo. Sí, él empezó después de la visita del presidente a Washington, comenzó a subir bastante, 24, 29, 33, 34, 37 la última,
es decir, que la próxima debería quedar en el 40, 41, 42, a menos que algo pase, pero tendría que ser estadísticamente hablando, es lógico y racional que eso pase. Y en el otro lado, además que va solo. Sí hay ruidos en el lado de la izquierda, pero son ruidos. Pero Roy Barreras Pero solamente. Claudia López, Roy Barrera. Pero no le van a quitar muchos votos. En cambio, en la derecha sigue está habiendo muchos fracturada, candidatos. Sí. pero más que muchos está fracturada, claramente fracturada, y se están atacando las dos campañas. Entonces ahí puede ocurrir un fenómeno que se denominaría una implosión estadística, es decir, que uno de los dos por lo menos se desinfle y pierden los dos, porque al hacerlo así los números no alcanzan, porque también hay otro candidato que es de centro, que es más de centro, que es Sergio Fajardo, cuyos números tal vez no sean tan importantes, pero lo suficientemente importantes para hacerle falta a la derecha, que ya tiene ese problema de fracturación. Son votos que no creo que le quiten a la izquierda, sino más hacia la derecha. Y porque en la mente del votante en este momento es: yo voy a votar por el que más me gusta, ya que puedo cambiar mi voto en la segunda vuelta. Me parece que de pronto los van a sorprender a todos. Eso es, naturalmente, si hubiera una segunda vuelta. El Estado también controla los recursos. Hemos visto las medidas que han adoptado en salario mínimo, en otras áreas. Hay también otros dineros que pueden ingresar de otras partes, que son bastante complejos, pero hacen una diferencia enorme. Está también el sistema de orden público en el país, pues está en un caos. Entonces me parece que no se están teniendo en cuenta todos los elementos y estamos más enfocados en peleas pequeñas y no estamos viendo el panorama completo. ¿Usted cree que o Abelardo o Paloma se deberían bajar para apoyar al otro? No, yo lo que estoy diciendo, yo ni siquiera estoy diciendo que se pueda ganar en la primera vuelta, pero sí tengo que decir que el porcentaje de ganar en la primera vuelta antes era el 10%, ahora es del 50%. Ya no es una tesis, es una realidad. No creo que sea una opinión política, creo que es más una opinión matemática, porque los votos de los otros de todos modos no son tan altos. El censo electoral cambió y cada vez que el censo electoral cambia, cada 4 años, el umbral para ser presidente también aumenta. Entonces, claro. Yo no creo que vaya a ser 11 millones el umbral de esta vez, es posible que sea más alto. Si usted tiene en consideración los votos que se obtuvieron en la consulta y los votos que podría sacar el doctor Abelardo de la Espriella, etcétera, dependiendo de cómo ocurre la fenomenología entre los dos, es o uno se desinfla o en el proceso se van bajando ambos sin darse cuenta, y aquí hay otro tercero que se queda con otros votos mientras el otro va solo. Diría sí, que no es el escenario ideal para enfrentar el riesgo que está enfrentando. Es una posibilidad y, como usted dice, está creciendo, pero por otro lado, pues la centro y la centroderecha, incluso el centro-centro y la centroderecha en Colombia siempre han sido mayores que la izquierda, digamos. A no ser que en estos 2 meses que faltan, pues el aparato del Estado se vuelque de una manera singular a captar muchos más votos. Pero digamos, desde el punto de vista de espectro ideológico, por mucho que se bajen los otros, pensaría uno, pues de todas formas entre todos ellos no van a permitir que este candidato de izquierda tenga más de 50%. Sería un poco algo anómalo dentro del esquema colombiano, porque él está muy ubicado en la izquierda. Ergo la sorpresa. Me explico. Yo entiendo esa posición, pero cambiaría la palabra siempre. Exacto, pues puede pasar. Pero lo que usted está planteando es que puede pasar. No siempre la izquierda estaba en el poder. Petro ganó cuando ni siquiera estaba en el poder. Ahora la izquierda está en el poder. Eso cambia la ecuación tremendamente. Es verdad. Entonces, ese es un elemento que no están considerando. Y lo demostró el tema del salario mínimo con respecto a las posibilidades de votación por él. Y no creo que sea la última medida populista. Exactamente. ¿Usted qué cree? Hablando de medida populista, la semana pasada o a principio de esta semana se conoció el decreto del Ministerio de Trabajo donde obliga, digamos, a la sindicalización en el país, incluso negociaciones transversales por empresas. ¿Usted lo vio? ¿Usted cree que esto hace parte también de esas movidas que está haciendo el presidente Gustavo Petro? Eso va hacia otra dirección incluso más preocupante, porque ese tipo de reformas yo las he visto, pero en otros países donde el tema ya se pasa de socialismo más cercano al comunismo, porque es que esta es una imposición colectiva. Estamos hablando del decreto 0234 del 6 de marzo de 2026.
y por allá hay un artículo 2224 numeral 7 que dice que se puede solicitar información financiera cuando sea pertinente y necesaria. Y esa solicitud de información pertinente y necesaria que se hace es decirle que los sindicatos le pueden solicitar esa información a las empresas. Esa es una señal peligrosísima para la inversión extranjera, porque cuando una compañía va a invertir en un país, obviamente escoge el que tenga menos problemas, costos fiscales, costos laborales, porque las empresas quieren es hacer dinero. Entonces, naturalmente, entiendo también la razón de hacer justicia social, no me malinterprete, pero es que aquí no se trata de crear un sindicato, sino de cambiar el sistema de negociación, incluyendo la segunda parte de ese articulado que habla de que la negociación sea multimodal y transversal. Entonces, lo que le negocia a uno le aplica a todos, además de que se vuelve obligatorio ser miembro del sindicato y pagar al sindicato. Esas son imposiciones colectivas. Y los derechos constitucionales no son los que dice, son los que dice el Estado, son los que garantiza la Constitución, y aquí parece que los está diciendo el Estado. Tengo dos preguntas ahí en esa respuesta. Una, usted dice que esto es muy cercano a un tipo de gobierno comunista, es decir, a un tipo de Estado comunista. Unión Soviética, pues. Sí, se está preparando, es como si se estuviera preparando un sistema jurídico que no responde a la Constitución que hay ahorita. Porque yo sé que hay demandas y no creo que pase el examen de constitucionalidad bajo la Constitución del 91. No sabemos con la Asamblea Constituyente. La segunda pregunta que le tengo. Termino con una cosa, solamente por dos cosas, porque eso también afecta incluso los derechos de los trabajadores de escogencia, profesión, oficio, porque no todo el mundo quiere ser parte de un sindicato. Dos, y también es de las empresas, porque en Colombia hay libertad de empresa, ese es un derecho constitucional. Entonces, por los dos lados... Cambiaría el sistema económico y político del país de manera... Lo otro es que, ¿qué memoria la que usted tiene? Es que no puedo dejar de preguntarle cómo se puede acordar del parágrafo, del pedacito, el número, de la fecha, sobre un tema de Colombia, además, pues cuando usted conoce tanto de ¿eso tiene una memoria fotográfica o qué? Sí, hay formas de desarrollar memoria fotográfica. Ayuda mucho. No, simplemente uno puede organizar la información como un computador en la mente, es posible. Por archivos. ¿Usted tiene un pequeño computador ahí en su cabeza? Sí, uno abre como el archivo de... ¿Será que usted viene de la inteligencia artificial y estamos ante un, Espero que no. ante un nuevo... Preferiría que fuera cuántica, que es más avanzada que la artificial. Tiene un chip aquí de ChatGPT. Pero quería también preguntarle sobre lo que dijo del sector de la derecha, que dice que no están viendo el panorama completo. ¿Usted cree que los del sector de la centro derecha y la derecha se están quedando cortos en su estrategia electoral para poder enfrentarlo al candidato Cepeda? Pues yo entiendo que cada candidato legítimamente está dando su lucha, ¿cierto? Y entiendo que también están lidiando con sus propias realidades y desafíos, ¿no? Cada uno tiene sus desafíos muy complejos. Pero mi examen no es político, es constitucional, realmente lo y es. Estadístico, Y porque ya vimos institucional. que usted tiene la estadística metida en el corazón. Pues sí, porque también es institucional, porque mi mensaje simplemente es que analicen bien lo que están haciendo, porque yo no estoy completamente seguro que vaya a haber una segunda vuelta. Y analícenlo bien, porque existe la posibilidad de que haya una segunda vuelta, sí, pero se redujo. Ya no es 10%, antes era un 10% que él quedara presidente en la primera, porque necesita más del 50%, eso lo sabemos nosotros. Pero yo pienso que con que llegue a un 43%, el otro porcentaje lo puede llenar con otras cosas, que pues obviamente es difícil explicar, pero créanme que puede ocurrir. Entonces, ¿usted no le quiere dar ideas? Sí, exactamente. Y bueno, ahí hay más situaciones, es complicado. Cuando usted habla de votar, usted habla en segunda persona, nos dice a nosotros, ¿usted vota en Colombia? No, pero pues uno puede votar en el exterior. O sea, pero vota por presidente de Colombia y votó por el Congreso. Sí, o renunció a la nacionalidad. No, eso no voy a hacerlo, yo soy colombiano. Bueno. Pero, no, sí, pero yo lo digo es porque obviamente pues estoy visitando y quiero dejar como un mensaje, no es nada así. Y como a la sociedad entera, quiero darles un mensaje porque pues he hablado con muchas personas, con líderes en diferentes áreas
sí, en medios, empresas, el derecho, la justicia, profesores, etcétera, y he notado un exceso de confianza en diferentes ciudades que he visitado, y he notado ese exceso de confianza y me preocupa un poco que a mí los números no me dan así. No sé si están leyendo bien las estadísticas. También hay un problema. Claro, de es que lo que usted dice, si ha crecido todo esto en este tiempo, ¿por qué no va a acabar de crecer en lo que queda de aquí a la primera vuelta? Y es que, además se están atacando entre la derecha. Entonces la que se beneficia es la izquierda, porque esos ataques entre los unos y los otros, que entiendo que hace parte de la dinámica, pues no solamente toma el riesgo de que uno de los dos se desinfle. Aun cuando llegáramos a la segunda vuelta, si uno de los dos se desinfla, al unirse tal vez ni siquiera alcancen a oponerse al tren que viene en el otro lado. En el desacredite a uno, lo que usted dice es, estos cada uno tratando de ser el que pasa a la segunda vuelta, puede crear el desastre de que ninguno de los dos gane las elecciones después. Exactamente, entonces no sé si alcancen a reaccionar a tiempo. En caso de que hubiera una segunda vuelta, también existe el riesgo porque ya él duda por completo. No quiero dejarlo. Pero ¿usted cree que las elecciones legislativas fueron también un campanazo, ese número de curules que logró el pacto histórico? Sí, porque a uno no le sirve decir, yo no les voy a decir a ustedes lo que la gente quiere escuchar. Para eso hay otras personas que pueden entrevistar y otros programas. Yo voy a decir lo que pienso. Y lo que pienso es que pues hay que reconocerle el triunfo al señor Cepeda en este sentido. Saca 25 escaños y él no estaba en ningún tarjetón. Los otros estaban en el tarjetón, eran 9 y sacan 17. ¿Pero es de Cepeda o es de Petro el triunfo? A este punto no sé si eso sea importante, porque entiendo eso, pero claramente él es el candidato de Petro. Y las cosas que está haciendo Petro o el presidente Petro le van a favorecer obviamente a él porque van en la línea y en el marco también ideológico que él está mostrando. Oiga, ¿nos vamos a quedar aquí hasta mañana o los televidentes nos acompañan hasta mañana? Sí, de todas maneras dejen los comentarios que los vamos a leer, ¿cierto? Pero es que tenemos que aprovechar al doctor Mauricio Gaona. Yo le quería preguntar una cosa, qué pena que nos alarguemos, pero yo sé que nos ven. Usted dice, la gente está positiva, ¿cierto? Hace 4 años... Positiva no, exceso de optimismo, exceso que de no optimismo, es lo mismo que positiva. Sí. Pero hace 4 años la gente se burlaba del castrochavismo, no, nunca vamos a ser como Venezuela, eso es el coco que le meten a los niños, porque nosotros no tenemos la chequera de PDVSA del petróleo venezolano que tuvo Chávez en su momento, ni el ejército colombiano, hoy es otro ejército del día hace 4 años, es de pie de izquierda como lo logró hacer Chávez en su primera intentona de llegar al poder en los 90. Eso, ¿usted cómo lo ve? Nosotros no tenemos esa chequera. A ver, el tema del ejército primero. Sí. Sí, esa es una de las cosas más preocupantes. Porque si bien es cierto, las dictaduras del siglo XXI son constitucionales, es decir, se usa la ley para doblegar la ley o una interpretación especial de la ley. Acuérdase esa frase que expresaba el ministro de entonces, no hay hechos, solo interpretaciones. Eso no es cierto. Sin interpretaciones no hay ni hechos. Entonces, pero esa es una frase que viene obviamente desde Nietzsche y una mala interpretación de su obra final. No, y eso es con las narraciones, la base teórica de las narrativas, que la verdad no existe, sino que son narrativas, ¿no? Sí, entonces tampoco hay historia. Sí. Y no podemos construir futuro. Entonces, porque la historia se basa sobre hechos, no sobre interpretaciones. Entonces, a lo que voy es que hay una cosa que sí es muy delicada. Las armas y el ejército en general sí tienen que ver, pero estos aparecen es al final, ya solamente para controlar la reacción final. Fíjese lo que pasó en Venezuela, incluso en Guatemala también hubo eventos, en mi artículo desarrollo más, en el libro también, y también en Nicaragua. O sea, no es que las Fuerzas Armadas no se usen, pero no se usan para dar un golpe de Estado. No, se usan para evitar una reacción de la gente, para proteger el Estado. Para disuadir, para decir ellos están conmigo, las armas están Normalmente conmigo. La gente trata de reaccionar al final, cuando se dan cuenta y dicen, no, esto no lo podemos permitir, esto no.
y ahí es donde salen las Fuerzas Armadas. Entonces, eso lo hemos visto en varias oportunidades. No estoy diciendo que va a ¿Y necesariamente usted pasar cree en que ha Colombia. cambiado el ejército con Gustavo Petro? Sí, los cuadros que se llaman los cuadros de lealtad necesarios para tomar la toma de decisiones, seguramente se hizo esa estructura y naturalmente pues tampoco podemos implicar que el ejército lo va a hacer, ¿no? Porque pues el ejército también ha evolucionado en muchas formas, pero sí ha existido ese cambio, eso es un hecho, no es una opinión. Los nombramientos están ahí y lo que ha ocurrido se ha hecho durante mucho tiempo. Ya para el tema que me coloca hasta dónde van a ir, pues realmente ese es el quid del asunto aquí, porque la pregunta no es solamente si se está eligiendo un candidato o no, sino si estamos eligiendo simplemente es un cambio de sistema de gobierno, si vamos a pasar a otra cosa, o si este es el último presidente que vamos a elegir democráticamente, porque está claro, este candidato no está proponiendo solamente gobernar, está proponiendo cambiar el sistema constitucional, tanto que todo el tiempo que le preguntan, quiero cambiar el Congreso, voy a continuar con las reformas del presidente Petro. Aquí no hay nada, no me parece que haya sido de hipócrita, está diciendo lo que está pensando. El problema con el candidato no es tanto las cosas que dice, sino las que no dice. Son más preocupantes. Claro. Pero resumiendo un poco lo que usted está diciendo, podría uno decir que la conclusión es que en estas elecciones la gente está votando por seguir en la democracia y en el capitalismo o por irse a un sistema comunista. Pues tanto allá es más, no lo pondría en esos términos porque aún no sabemos qué constituyente van a desarrollar, pero sí podemos decir que estamos decidiendo entre mantener un sistema democrático o pasar a una dictadura constitucional solamente por el hecho de que la propuesta de la Asamblea Constituyente va a terminar rompiendo dos principios sin los cuales ya no hay democracia: la separación de poderes y la primacía de la Constitución. Le puse el apelativo de comunista por lo que habíamos hablado del decreto de los sindicatos, de otros decretos que han tenido ese carácter que cambiaría el sistema económico que tenemos. Pero es que es apenas como un diente, no sé cómo explicarles, es apenas la punta del iceberg, eso es apenas lo que estamos viendo por ahora. Y realmente se desarrolló más en estos últimos meses. No sé si ustedes recuerdan incluso los estados de excepción que existen o de emergencia económica que han venido desarrollando. Esos son como muestras, ¿no? hacia dónde va. Y naturalmente, pues muestras que pueden generar una inestabilidad. También el servicio de la deuda. Colombia entra a un déficit fiscal que está proyectado entre 5.7 a 7% del Producto Interno Bruto. El margen de maniobra para desarrollar planes sociales, etcétera, con un déficit tan devastador y con los test que sacaron el año pasado a unas tasas de interés que son casi de usura, entonces pues deja las finanzas públicas en una posición muy grave. No va a haber plata, pues para resumírselo, no va a haber plata para hacer ningún programa social. Los administradores del próximo gobierno tendrían que ser los más calificados de la historia, porque tienen que sacar plata donde no la hay para resolver problemas que vienen no solo de Colombia. No alcanzamos, pero el tema de la inteligencia artificial no es un tema tecnológico, eso es transversal, eso está amenazando la educación. Solamente piensen en la cantidad de estudiantes que están, 25 a 30% de las carreras que la gente está en este momento yendo a la universidad mientras estamos hablando nosotros, cuando se gradúen van a tener el título y la deuda, pero no sirven para nada. Y eso es una responsabilidad de las universidades y también de los presidentes. ¿Qué van a hacer con esa población que quedó endeudada con esos títulos? Entonces, bueno, no, ese es otro panorama. Otro pero apocalipsis. por mostrarle las cosas en las que no estamos pensando porque estamos en esto. Pero no me contestó lo del dinero. ¿Qué parte? Que yo le dije que Venezuela tenía el dinero del petróleo y nosotros, ¿cuál dinero tenemos? Exactamente, iba a ese punto porque lo que tenemos es deuda. Entonces, eso hace que el proyecto sea aún más arriesgado, Pero que lo la que propuesta vemos sea más arriesgada. es un comercio disparado, eso quiere decir que hay mucha plata en la calle, mucho efectivo. Pues hay una economía informal muy fuerte, tal vez de las economías informales más fuertes de América Latina es en Colombia, pero es precisamente porque las personas no han encontrado otros medios para subsistir. Y en otra parte también es el ingenio y la capacidad de emprendimiento de un sector de la población muy importante. Pero recuerde, la propuesta ya más extrema es que el Estado controla los medios de producción. Y eso naturalmente hace que todas esas iniciativas desaparezcan. La primera también es la inversión extranjera. Pues esos proyectos que hemos visto hace que la inversión extranjera no venga. Y si hubiera alcanzado a hablarle de minería ilegal, entendería lo más grave que es que incluso las cosas en las que tenemos alguna fortaleza,
2.3 del Producto Interno Bruto es la minería legal y solo es el 30% de lo que pueden producir. Y ahora se está desmontando, vamos a la minería artesanal. En un momento que Argentina, Chile y los competidores y Bolivia están haciendo todo lo que pueden para entrar con metales preciosos y unirse al ciclo de producción. Las tierras raras. Sí, que no hablamos de todo el capítulo de la ilegalidad y del poder de los ilegales creciente por cuenta de estas rentas que cada vez son más negocios. Más negocio. Eso en medio de este problema gubernamental, pues también puede llevar a Colombia a una situación más difícil. Pero bueno, podemos hablar no sé hasta qué horas con el doctor Gaona, porque hemos visto que es especialista en todo, en varios aspectos de la vida. Un homenaje a su papá, vino también a lanzar un libro del magistrado Manuel Gaona. ¿Cómo fue eso? ¿Como una reedición o cómo fue? Ese fue un proceso muy bonito porque tuvimos la fortuna de contar con los estudiantes de sus clases del 74 al 80 y que viajaron desde varias partes de Colombia solamente para ver el lanzamiento del libro de su maestro, porque ellos nos ayudaron a recolectar todo el material de sus clases. En esa época se usaban cassettes y máquinas de escribir, entonces se validó con un equipo técnico muy profesional de la Universidad de los Andes, con un apoyo gigantesco de su rectora, la doctora Raquel Bernal, y de la decana de entonces, la profesora Leonora Lozano. Y se hizo un trabajo enorme, recolectando 50 años de trabajo, de unas clases de cátedra de teoría del Estado, que se enfocaba en ética de Estado y la doctrina del poder, que es lo que más nos hace falta en este momento. Entonces le pareció a la universidad y al suscrito que valía la pena entregarle eso a los jóvenes como un patrimonio constitucional para Colombia, porque pues puede que en este momento parezca tarde para muchos, pero aún hay personas jóvenes que, si queremos nuevos líderes, tenemos que poner el grano de arena. Y bueno, y ojalá apostamos los optimistas a que tengamos constitución para revisar, para leer ese libro de su papá a la luz de la constitución democrática, ¿no? Una constitución. Sí, solo estamos hablando de los riesgos, pero también podemos tratar de salir adelante y no ser pesimistas necesariamente. Y bueno, y con personas como usted que han dado esta batalla intelectual, que también es súper fundamental, porque en la guerra de las narrativas, personas como usted que lideren una manera de interpretar la sociedad desde la democracia, desde la Constitución, pues me parece fundamental. Muchas gracias, doctor Gaona, por acompañarnos y por todos sus aportes al país. Muchísimas gracias por la invitación, se los agradezco.